Hola, buenas tardes. Hoy vengo a presentarles las leyes del movimiento de Newton, en el cual escogimos como primera ley la inercia. Hoy aprenderemos tres fases. En la primera veremos la ley de Newton, en la segunda, primera ley de Newton en la industria y como tercero, un experimento. Eh, como consecuencia vamos a relacionar un momentico qué es la fuerza y movimiento. Un objeto libre se moverá una vez que se ejerza una fuerza sobre él. Movimiento. Inercia es la resistencia de un objeto a cambiar su movimiento. Velocidad, la velocidad y la dirección de un objeto en movimiento. Aceleración, el cambio en la velocidad de un objeto. Primera ley de Newton. La ley de la inercia. Los objetos en movimiento permanecerán en movimiento y los objetos en reposo permanecerán en reposo a menos que actúe sobre ellos una fuerza sin equilibrio. Primero, la ley de la inercia. La pelota del golf permanecerá en el suelo hasta que el golfista la golpee. La primera ley de Newton, todo cuerpo continúa en su estado de reposo de movimiento rectilíneo uniforme no muy lejos de las fuerzas impresas a cambiar su posición. Vemos aquí dos ejemplos. Lo que quiere decir que un objeto siempre tiende a conservar su estado, ya sea de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que sobre él actúe alguna fuerza externa que lo obligue a cambiar su condición. Por ejemplo, cuando un automóvil está en movimiento y el conductor aplica los frenos, aunque el automóvil se detiene, el conductor y los pasajeros pueden salir disparados del auto porque la inercia hace que sus cuerpos sigan moviéndose hacia adelante, a menos que tengan puesto el cinturón de seguridad. En ese caso, el cuerpo del conductor y los pasajeros que también estaban en movimiento se detienen. En la parte inferior vemos un ejemplo claro de lo que es la ley de la inercia, hace que los cuerpos de los ocupantes del coche sigan moviéndose hacia adelante. Como primera fase vemos un carro en movimiento con su conductor y su pasajero, en el cual el carro tiene un frenado y la inercia nos hace ir hacia adelante. Esta sería la inercia. En este caso, pues como tenemos el cinturón de seguridad, no pasa nada grave. Características de la primera ley de Newton. La primera ley de movimiento: existen dos tipos de inercia en la naturaleza, a saber, la inercia de reposo, la inercia de movimiento. La inercia es la tendencia natural de un cuerpo a resistir cambios en su estado. Es proporcional a la masa del objeto, lo que significa que cuanto mayor sea la masa, mayor es la inercia que posee el cuerpo y viceversa. Una fuerza externa se define como el cambio en la energía mecánica, que es la energía cinética o la energía potencial en un objeto. Esas fuerzas son causadas por agentes externos. Algunos ejemplos de fuerzas externas son la fricción, la fuerza normal y la resistencia del aire. Una de las concepciones erróneas sobre la inercia es pensar que los objetos en movimiento necesitan una fuerza continua que actúe sobre ellos para mantenerlos en movimiento. Es posible que algunas personas piensen esto porque no puede ver alguna de las fuerzas que están desacelerando ese objeto. Por ejemplo, cuando se pedalea una bicicleta, la fuerza de los pies que empujan los pedales hace que la bicicleta se mueva. El movimiento de la bicicleta no continúa para siempre cuando se deja de pedalear, porque hay fuerzas externas que no pueden ver, como la fricción con la carretera, la gravedad y la resistencia del aire. Primera ley de Newton en la industria. La ley de la inercia tiene aplicaciones industriales cruciales en el diseño del sistema de seguridad automotriz, el desarrollo de la maquinaria rotatoria y la ingeniería estructural para la estabilidad de edificios y puentes. También es fundamental en la robótica, la aeroespacial, el transporte y la fabricación de precisión. La ley de la inercia en la industria aeroespacial. Control de la inercia para la estabilidad y maniobrabilidad de aeronaves y espaciales. Otros ejemplos puede ser el cálculo de fuerza necesaria para lanzar satélites y naves. Their daughter means the whole world to them. For her, they would do anything.
but they don't. Too many people die because they don't use their seat belts. Bueno, en el ejemplo anterior vemos que la ley de la inercia automotriz y transporte, en el cual vemos la inercia al un frenado del vehículo, lo cual es que el cuerpo se va a ir hacia adelante. Entonces, el diseño de vehículos se considera la inercia para el diseño de sistemas de seguridad como cinturones, airbags que protejan a los ocupantes. En este caso, pues, la niña no lleva ninguna protección de seguridad, pues por este tema salió volando. Además, el vehículo no contaba con airbags en el medio, lo que ocasionó pues que la chica saliera expulsada por la inercia. En otros casos también vemos la ley de la inercia en la mecánica y robótica. Como vimos en el ejemplo, vemos la maquinaria rotatoria y robótica automatizada, lo cual gestiona pues la inercia para garantizar movimientos precisos y controlados en robots industriales y otros sistemas automatizados. Como tercero veremos la ley de la inercia en un experimento, el cual establece que un objeto permanecerá en reposo o en movimiento rectilíneo uniforme a velocidad constante a menos que una fuerza externa neta actúe sobre él. Eso significa que si un objeto está quieto, seguirá quieto a menos que una fuerza actúe sobre él, o que si el objeto está en movimiento, seguirá moviéndose en línea recta a menos que una fuerza externa desvíe su trayectoria. Por ejemplo, si empujas un cochecito, este avanza en una línea recta por un momento, pero se acaba deteniendo porque hay una fuerza que lo empuja hacia abajo y crea una fricción que lo frena. A continuación veremos el ejercicio del cochecito. Fresh out the house, got the beat on suicide as I ride up and down Martin Luther King Drive, standing tall, looking down on the block. Esta es la ley de la inercia en la mecánica robótica. Como vieron, un coche reposado, quieto, ya cuando pues es un movimiento, es una fuerza externa que está haciendo otra persona o otro objeto, y un movimiento recto, pero en el cual pues sigue una línea, pero se detiene. Con eso terminamos. Eso significa que un cuerpo en reposo no comenzará a moverse por sí solo y un cuerpo en movimiento continuará moviéndose en línea recta y a la misma velocidad hasta que algo lo detenga o cambie su trayectoria. Las leyes del movimiento de Newton son la ley de la inercia, la ley de la aceleración y la ley de la acción y reacción. Espero les haya gustado. Muchas gracias.